Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando un tema muy importante. El tema de este trimestre ha sido el Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante, muy interesante que pues venimos desarrollando y que pues nos ha aportado muchas cosas. Pero en esta semana estamos estudiando un tema muy interesante. El tema de esta semana es advertencias para recordar. Y hemos visto varias advertencias muy importantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 12 y verso 13, el cual nos dice así. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y con este pensamiento quiero invitarte para que podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrar a través de este medio para que podamos compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos ayude, pueda guiarnos y mediante ese estudio podamos comprender cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Bendíganos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Respeto hacia los dirigentes fieles. Y nuestra primera pregunta nos dice así. De acuerdo con la inspiración, ¿cómo deben considerar los miembros de la iglesia a sus dirigentes fieles? Entonces, ¿cómo se debe considerar a los dirigentes de la iglesia? Aquellos que son fieles, por supuesto. Porque luego hay dirigentes infieles. Pero a los dirigentes fieles, ¿cómo se les debe considerar? De acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a tratar de entender y vamos a ir a la palabra de Dios justamente para saber qué es lo que nos dice. Vamos a leer lo que nos dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer allí el verso número 7. Y leemos de esta manera. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su vida e imitad su fe. La Biblia dice que hemos de considerar a los dirigentes fieles. Y además de esto, debemos considerar el resultado de su vida. Muy bien. Y debemos imitar también la fe que ellos tenían. Muy bien. No imitar a ellos, pero imitar la fe que ellos manifestaban. Y también considerar lo que ha ido bien en su vida. Muy bien. Así hemos de considerar a los dirigentes fieles. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en Tesalonicenses. En el capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y verso 13. Y ahí dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor, por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. La Biblia dice que hemos de considerar a aquellos que nos hablan, nos amonestan y que debemos vivir en paz. Muy bien. Esto es lo que la Biblia nos aconseja acerca de los dirigentes fieles. Muy bien. Y hemos de procurar vivir de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 405 nos explica de esta manera. La Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. El apóstol Pedro, al describir una clase de pecadores empedernidos, los llama atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos
ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces nosotros hemos de procurar vivir en paz, como dijo el apóstol. Muy bien. Y debemos tener cuidado de no precipitarnos en cómo llamamos a aquellos que Dios ha llamado. Muy bien. O cómo actuamos con ellos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y Pablo, en sus instrucciones dadas a los que dirigen las iglesias, dice: contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. El que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. Esto es, si Dios llamó a alguien, puede que yo no estoy de acuerdo, puede que a mí no me gusta, pero no es mi papel, no es tu trabajo, no es el mío, que nosotros pronunciemos cosas que no están correctas. Muy bien. Nosotros no podemos ir pronunciando por ahí cosas que no están correctas para medio mundo. Si Dios lo llamó, Dios tiene la razón más clara y más específica de lo que yo puedo saber. Y así que entonces yo he de dejar que haga su trabajo, he de cooperar con el trabajo, he de hacer las cosas que tengo que hacer, pero debo tener mucho cuidado en honrar a aquel que Dios ha llamado y lo ha honrado con su llamado, por supuesto. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando Aarón y María se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, ¿cómo los trató Dios? Muchas veces no consideramos esto, pero en ese momento en que Aarón y María dijeron no estamos de acuerdo con Moisés, no solamente Dios habla a través de Moisés, y entonces ¿cómo los trató Dios? Vamos a entender, porque cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, una reacción. Y en este caso Dios mostró estas cosas. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para comentar sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Números, capítulo 12. Y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 10. Y leemos de esta manera. Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa etíope, porque estaba casado con una mujer etíope. Y dijeron: ¿solo por Moisés habla el Eterno? ¿No habla también por nosotros? Aunque Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más manso de la tierra. Enseguida, el Eterno dijo a Aarón y a María: salid vosotros 3 a la tienda de la reunión. Y salieron los 3. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube, se puso a la entrada del santuario y llamó a Aarón y a María. Y cuando se adelantaron los 2, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, a las claras y no en figuras. Y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué? Pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el enojo del Eterno se encendió en ellos y se fue. Y cuando la nube se apartó de la tienda, María quedó leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón miró a María y la vio leprosa. La Biblia nos dice cuáles fueron los resultados. Ellos decían, bueno, por nosotros también puede hablar Moisés. A causa nada más de que Moisés está casado con una mujer etíope. Y entonces ellos murmuraron contra Moisés, también contra Dios, por supuesto, porque Dios hablaba a través de Moisés. Así que los mandó llamar y hubo un resultado inmediato. Les estableció: cuando haya profeta en medio de vosotros, le voy a hablar en sueños, en visiones, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara, de frente, sin figuras. Y el enojo de Dios se manifestó mediante la lepra que quedó en María.
¿Nos damos cuenta? Qué cosa más terrible. A veces no consideramos estas cosas, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. La Biblia nos da esta instrucción muy importante. Muy bien, vamos a tratar de entender cuál es esta situación y por qué se nos dan estas instrucciones. Recordemos que no hemos de olvidar las amonestaciones. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender estas cosas. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Patriarcas y Profetas en la página 405 nos dice así. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de la obra. Muy bien, esto es lo que le pasó a María, debemos considerar. A veces se murmura contra aquellos que llevan una carga pesada, muy bien, y hemos de recordar estas cosas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 316. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar a las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Muy bien. Entonces, en relación a esto, murmurar contra los dirigentes tiene su consecuencia. Murmurar contra los padres o desobedecer a los padres tiene también su consecuencia, pues Dios les ha puesto ahí para dirigir a los hijos, que sin la dirección los hijos podemos cometer un montón de errores. Pero en los primeros años los padres están como si fueran en lugar de Dios. No les debemos deshonrar, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Muy bien, esto es, no hemos de pensar que solamente hemos de respetar a ciertos líderes y a ciertos no. Si Dios le dio la autoridad, hemos de respetarlo, hemos de honrarlos también. No solamente a los padres, no solamente a los líderes, pero a todos aquellos que tienen una autoridad que Dios les ha otorgado. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué concepto bíblico ha sido extrañamente olvidado con demasiada frecuencia en la sociedad moderna y por qué? Hoy día vivimos en una sociedad donde las personas han olvidado muchas cosas. Han tratado de poner a todos en el mismo nivel, cuando realmente no es así. Han tratado de poner en ciertos aspectos sí, pero no en todos los aspectos. Y las personas se han vuelto, vamos a decir así, muy irrespetuosos. Pero vamos a tratar de entender cuál es este concepto bíblico que nosotros tenemos que no olvidar. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y leemos lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17 y verso 18. Mira cómo dice. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no sería útil. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Muchas veces, cuando los dirigentes están allí, las personas tratan de luchar con ellos, tratan de no hacer caso, pero la Biblia dice que hemos de nosotros orar por los dirigentes. Muy bien. Y los dirigentes, como Pablo lo explica, lo hace con buena conciencia, las cosas que haga, ¿no?
desean dirigirse correctamente. Lejos de poner dificultades, hemos de orar por cada dirigente, pues nadie sabe las dificultades que pasa para que el asunto camine. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo dice en Levítico capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso número 32. Mira cómo dice. Ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. A tu Dios reverenciarás, yo soy el Eterno. La palabra de Dios nos dice que hemos de honrar el rostro del anciano y ante las personas que tienen más edad, ante aquel que tiene las canas, nos hemos de levantar. Y hemos de reverenciar a Dios. Haciendo estas cosas, por supuesto. Muchas veces no lo consideramos, pero a veces pensamos que nosotros sabemos algo y al anciano lo dejamos a un lado. Hemos de honrarlo porque él tiene cierta sabiduría, ya sea porque haya cometido errores y aprendió o porque ha vivido más que uno. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 12, en la página 147 nos explica. A menudo pone usted sus opiniones por encima de las de los hombres y mujeres que han tenido muchos más años de experiencia y que están en mucho mejores condiciones de dirigir y dar palabras de sano juicio que usted. Entonces, las personas que tienen más experiencia, hemos de honrarlos porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Hemos de permitir que ellos nos enseñen, pero a veces no estamos dispuestos a eso. Y tenemos una disposición a ponernos por encima de ellos. Pero no debe ser así. Y sin embargo, por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pedimos que nos ayude para que podamos vivir según lo que hemos aprendido en estas lecciones. Guárdenos si no lo hemos hecho así, ayúdenos para poder hacerlo según su voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.